Bueno, aquí hemos llegado para más un ruta checkpoint y estamos esperando ahora que poco a poco los amigos, la gente se va conectando, ¿no? Para que empecemos nuestra lectura de este checkpoint. El checkpoint es esa sección de la ruta 27 que permite a aquellos que se han retrasado o que aún no han empezado, ¿no?, a leer, tengan la oportunidad de acompañar a nosotros. Así que es una alegría poder estar coordinando ese proyecto tan maravilloso que, como hemos dicho en varias ocasiones, tiene por objetivo plasmar en cada uno de nosotros el hábito de leer la Biblia a diario. Estamos felices, contentos y esperamos que Dios haga grandes cosas a partir de eso que estamos promocionando aquí en lengua española. No hace falta si eres argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, colombiano, venezolano, en fin, español, en fin, donde estés tú, puedes acompañar a nosotros. La gente está preguntando cómo hacemos para poder participar de la ruta. Es muy sencillo. Tan solamente necesitas asumir un compromiso de leer la Biblia diario, un capítulo cada día. Y es importante que lo hagamos, asumamos este compromiso personal y estamos aquí para ayudarte en eso, ¿vale? Acompáñanos en las redes sociales, acompáñanos en YouTube, acompáñanos en Facebook, acompáñanos en Instagram, porque hemos creado esta plataforma para ayudarte en eso, ¿vale? Hemos dicho siempre que no queremos ser una muleta, ¿no?, donde tú te apoyas y que seas una persona dependiente de nosotros. Queremos ser alguien que te ayude, que te anima, que te dice, vamos, adelante, sigamos adelante porque Dios quiere hablar, Dios quiere trabajar por medio de nosotros. Y si hay una cosa que entendemos es que somos la iglesia del Señor, y la iglesia con la I mayúscula, esparcida en todo el mundo, se auto, digamos, se auto anima, ¿no? Ayuda unos a los otros a hacer la voluntad de Dios. Y si hay una cosa que es importante, es que entender que la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras, ¿vale? Y no hay otra manera de ser feliz, no hay otra manera de ser completo, no hay otra manera de encontrar al Señor y de tener una relación con Él sincera, una relación verdadera, ¿no?, llena de vida, si no es por medio de las Escrituras. Obviamente que es vital también la persona del Espíritu Santo, ¿no? La persona del Espíritu Santo. Pero nosotros entendemos que cuando uno llega a abrir la Biblia, el Espíritu Santo ya está ahí también trabajando en su corazón. Antes de leer, como hemos dicho, solemos orar. Así que vamos a orar en esta hora para que el Señor nos bendiga, ¿vale? Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Padre Santo y Eterno, gracias damos a ti, Señor, por este privilegio que tenemos de estar reunidos, aunque virtualmente, Señor, para leer tu palabra y aprender de ti. Rogamos por aquellos que nos acompañan, que están, Señor, estarán también con las Biblias abiertas, con sus Biblias abiertas,
para recibir algo de ti. Ayúdanos porque de ti necesitamos, Señor. Necesitamos de tu guía, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu mano poderosa tendida sobre cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu hable y alumbre nuestras mentes para entender tu palabra y poner por obra. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el objetivo de este checkpoint, ¿vale? Así que nosotros vamos a leer por partes, ¿vale? Y intentar comprender, intentar de alguna manera, ¿por qué no decir interpretar, ¿no? Lo que Cristo ha dicho para que podamos cumplir, poner por obra su palabra en nuestras vidas. Capítulo 5, Evangelio de Mateo dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Después que Jesús llama a los discípulos y empieza a manifestar las señales de sanidad y predicar el Evangelio, ¿no?, por donde estaba pasando, él sube al monte y empieza a hablar sobre las bienaventuranzas. Estos 12 versos que hemos acabado de leer son, por así decir, el texto áureo, ¿no?, de las palabras de Jesús. Todos de nosotros, casi todos nosotros conocemos, ¿no?, esta parte de las Escrituras. Y aquí lo que está reflejado aquí es el carácter o cómo deben ser los discípulos de Jesús. Cómo los discípulos de Jesús deben ser. Repito, ser. Porque lo que Cristo ha venido a hacer con nosotros es transformar a nosotros. Por lo tanto, nuestro reto, el desafío que tenemos como cristianos, como gente que ha creído en Cristo, y no solamente como cristianos, como seres humanos, ¿no?, es ser ese tipo de gente que Dios planificó que nosotros fuéramos. Gente humilde de espíritu, gente sensible, gente mansa, gente que tiene hambre y sed de justicia, gente que cuando ve las cosas equivocadas, gente que cuando ve un trabajador trabajando mucho para ganar muy poco, eso le causa asombro. Gente misericordiosa, gente de limpio corazón, gente pacificadora, no gente que echa gasolina en el fuego, no. Gente que es pacífica, gente que tiene la capacidad de
ser alguien que se pone en medio de personas o en situaciones donde hay guerra, donde hay disputa y ayuda a que las personas lleguen a la paz, ¿no? Gente también que padece persecución y que padece persecución a causa de la justicia, porque hay mucha gente que está padeciendo persecución a causa de actos injustos, de la mentira que ha hablado, de cosas malas que ha hecho, que ha provocado, pero más que felices, porque la palabra bienaventurado significa más que feliz, es una persona que padece lo que padece, pero por causa o a causa de algo bueno, a causa de aquello que es justo. Jesús termina esa parte diciendo: gozaos y alegraos, sí, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persona que habla la verdad, la persona que habla la voluntad de Dios, siempre sufrirá persecución. Pero Cristo está diciendo a nosotros aquí algo maravilloso: alegraos, gozaos, porque la gente que habla la verdad, la gente que habla la voluntad de Dios, es protegida por Dios, es amada por Dios, aunque no sea comprendida por sus iguales, ¿vale? Verso 13 dice, y siguientes, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué interesante, ¿no? Jesús, después que habla de la manera como sus seguidores, sus discípulos deben ser, Él proporciona un entendimiento muy interesante, es de que cuando somos ese tipo de gente que es pacífica o pacificadora, misericordiosa, que tiene hambre y sed de justicia, cuando somos ese tipo de gente, nosotros nos tornamos sal de la tierra y luz del mundo. Y Cristo dice una cosa muy interesante: la luz aparece, la luz brilla. Y cuando somos ese tipo de gente que Cristo quiere que seamos, es que naturalmente es como si el testimonio fuese una luz que no se puede esconder bajo el almud. No hay cómo. No hay cómo ser misericordioso y la gente no notar. No hay cómo ser pacificador y la gente no notar. No hay cómo ser humilde de espíritu y la gente no notar. No hay cómo ser manso, llorar, ser sensible y la gente no notar. La luz aparece. Y gloria a Dios por eso, porque cuando somos lo que Dios planificó para que fuésemos, como que de una manera natural nos tornamos la sal de la tierra y luz del mundo. Verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Cristo ha venido para cumplir la ley. Lo que pasa es que los escribas y los fariseos, que tenían mucho celo, ¿no?, por la ley, ellos entraron por un camino del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es cuando se hace la cosa simplemente por hacer. Es cuando no se hace la cosa más con el objetivo de agradar a Dios, sino cumplir por cumplir. Y Cristo ha venido a cumplir la ley en su totalidad. No solamente en aquello que es exterior, pero cumplir también el espíritu de la ley, o el sentido de la ley, o el significado de la ley. É isso que Cristo está dizendo aqui. He venido cumplir la ley. Porque si vuestra justicia, verso 20, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si alguien hace la cosa simplemente por hacer, porque quiere presentarse, como era el caso de los escribas y fariseos, eso no es una justicia que agrada a Dios. No es un acto justo que agrada a Dios. Dios obviamente está preocupado con nuestras acciones, pero también está preocupado con nuestras motivaciones. Así que Cristo no ha venido a cumplir solamente la ley en su aspecto exterior, sino el significado pleno de la ley. Verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante. Jesús aquí está dando a nosotros una idea muy clara de lo que significa verdaderamente andar en comunión con los demás, ¿no? Y no se trata solamente de no hacer daño material a otro, sino también de la manera como tratamos a las personas que están cerca de nosotros. Y más que eso también, si sabemos que alguien tiene algo en contra de nosotros, debemos de verdad buscar a esta persona para arreglar nuestra vida. Y arreglando nuestra vida, nosotros estaremos cumpliendo el mandamiento de no matarás. Lo que Cristo está haciendo aquí es profundizando el significado del no matarás, explicando a la gente cómo la gente debe proceder, ¿no? Hay una ética que es presentada aquí por Jesús. Ética puede ser traducido también como hay un modo de conducirse que agrada a Dios. Hay una manera específica de agradar al Señor en el reino que Dios está estableciendo por medio de Cristo Jesús, llamado de reino de Dios, reino de los cielos, ¿vale? Ese reino que no es un reino político, es un reino de naturaleza espiritual, está siendo formado y Cristo como rey de este reino está presentando su ética, ¿vale? Verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión
de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez, Jesús está aquí enseñando una ética de cómo debemos proceder con aquello que no pertenece a nosotros, ¿no? Aquí él enseña sobre codiciar la mujer del otro, ¿no? No se trata solamente de acostarse con una persona que no está ligada a mí o a ti por el vínculo del matrimonio, sino de codiciar, ¿no? Y esa codicia es muy parecida con el hecho de una resolución en el corazón de que si yo tuviese la oportunidad, lo haría. Esa es la codicia, ¿no? Y Dios está aquí, Jesús está aquí, mejor dicho, Jesús está aquí diciendo, mira, saca tu ojo, corta tu mano. Obviamente que Cristo no está aquí animando a la gente a automutilarse, ¿no? No se trata de eso. Obviamente que esta aquí es un lenguaje, por así decir, un lenguaje metafórico, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo está diciendo, si hay algo muy precioso dentro de ti, ¿no? Si hay sentimientos muy preciosos dentro de ti, si hay cosas con las cuales a ti sean muy preciosas, pero te hacen pecar, te hacen alejarse del propósito de Dios, de abrazar la ética del reino de Dios, sácalo, desprécialo, recházalo, porque no es posible entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, participar de ese reino cuyo rey es Jesucristo, ser súbdito de ese reino o de ese rey con algo que te estorba, que estorba tu comunión con el rey y que estorba el abrazar de esa ética del reino. 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí Jesús está explicando algo interesante. Es que, por obvio que Cristo, Jesús, siendo Dios, no quiere que los casamientos, que los matrimonios se rompan, ¿no? Él no quiere eso. Pero lo que pasaba en ese momento, en ese periodo de la historia específicamente, era que los hombres empezaban a tratar su mujer, ¿no? De una manera mala, ¿no? De una manera que acababa por presentar mucha indignidad. La mujer era tratada con indignidad y la mujer acababa despreciada por ese hombre, porque ese hombre, enfim, no la respetaba, o no gustaba su manera de cocinar, o no gustaba su manera de hablar, su manera de ser, y luego la despreciaba, ¿no? Y la mujer quedaba ahí siendo maltratada, humillada, sin ninguna dignidad. Luego, la solución para esa mujer a veces, tamaño era el desprecio de algunos hombres, era unirse a otro hombre. Lo que pasa es que cuando la mujer se unía a otro hombre estando casada con el primero, cometía adulterio, luego se tornaba reo de muerte. Tenía que ser apedreada. Jesús está diciendo, mira, cualquier que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, para que mínimamente esta mujer sea tratada dignamente.
Si dentro del matrimonio no está siendo tratada dignamente, pues que dé la carta de divorcio para que, uniéndose a otro hombre, no sea apedreada por adulterio. Mira la protección que Cristo da a las mujeres, ¿no? A esa condición, ¿no? De la mujer. Obviamente que lo que Cristo está diciendo también es que solamente la mujer debería ser repudiada si fuese por fornicación. O sea, el hombre continuaba teniendo el deber de cuidar, de presentar cuidados para con esta mujer y no solamente repudiarla de cualquier manera, ¿vale? Ahí está la lógica de la carta de divorcio. No es se puede, no es una liberación, es una condición para que la vida fuese preservada. Además, 33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La ética del reino de Dios exige de nosotros que seamos firmes, sinceros en nuestro hablar. No necesitamos estar jurando por nada, ¿no? Como que empeñando nuestra palabra a otro o a una condición, ¿no? Debemos ser firmes, sinceros y verdaderos. Es lo que Cristo está diciendo. 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué interesante lo que Cristo está enseñando aquí es que nosotros necesitamos ser longánimos, pacientes con las personas y que debemos tener la capacidad de comprender que muchas veces las personas que nos ultrajan, que las personas que nos persiguen, ellas necesitan conocer otro comportamiento, otra manera de ser gente, otra manera de ser humano, que es perdonando, que es diciendo a los demás que yo no voy a actuar conforme tú o según tú estás actuando conmigo. Me has maltratado, pero yo no voy a maltratarte. Yo voy a dar la otra mejilla. Tú quieres andar conmigo una milla, yo voy a andar contigo 2, porque yo no voy a permitir que la maldad se multiplique en mi vida. Lo que Cristo está diciendo también aquí es que
nosotros necesitamos verdaderamente considerar que debemos amar y hacer el bien a nuestros enemigos. Un cristiano de verdad no tiene enemigos, pero hay personas que muchas veces se hacen enemigos nuestros. Ellas escogen ser nuestros enemigos. Pero lo que Dios está enseñando aquí a nosotros es que necesitamos verdaderamente ser, como he dicho, otro tipo de gente. Necesitamos amar a las personas. Y amar no significa gustar, ¿no? No necesariamente. Nosotros podemos no gustar mucha gente, pero necesitamos amar. Porque el patrón del amor neotestamentario no es sentimental, no es meramente afectivo, no es meramente emocional. Es un patrón que exige de nosotros actitudes. Así que Cristo nos enseña y nos manda a que amemos nuestros enemigos porque Él nos amó cuando éramos aún sus enemigos. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay aquí un tratamiento como que en paralelo, ¿no? O simétrico, por así decir, ¿no? Fuimos perdonados por Dios, y porque fuimos perdonados por Dios, la manera como Dios enseña el perdón también es a través de nosotros. Cuando alguien se siente perdonado por nosotros, de alguna manera, nosotros estamos enseñando la manera como fuimos perdonados por Dios. Y a veces no queremos perdonar, pero queremos ser perdonados, ¿no? Y eso es una contradicción que necesita ser corregida en nuestras vidas. Y quien la hace es el Espíritu Santo de Dios. 16 del capítulo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dar limosna, orar y ayunar eran consideradas obras de justicia. Una persona justa, una persona que quería agradar a Dios, hacía estas tres cosas. Los fariseos eran expertos en hacerlo públicamente. Pero Jesús está enseñando algo aquí muy maravilloso, que nuestra justicia no sea vista o presentada delante de los hombres, pero nuestra justicia sea presentada delante de Dios. Nuestros actos justos sean presentados delante de Dios y a Dios, que es a quien servimos y a quien honramos. Nosotros no necesitamos el aplauso de los hombres, de las personas. Que bien cuando alguien te dice que has obrado bien. Maravilla, no hay pecado en eso. Pero nuestra motivación no es esta. No es el halago de los hombres, sino la aprobación del Señor. 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Corazón en la Biblia es el centro de la vida. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde tú pones tu conciencia, tu mente, tus sentimientos, tu voluntad, eso es el corazón. Es donde estás poniendo tu corazón. Y si pones tu corazón en aquello que perece, que corrompe, ¿no? O que es corrompido, seguramente eso se acabará. Pero cuando ponemos nuestro corazón en lo eterno, tenemos garantizada la eternidad. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo está aquí trayendo a cada uno de nosotros una experiencia, ¿no? 34, ¿no? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cristo está diciendo que la gente estaba muy preocupada con el dinero, ¿no? Pero está preocupada con el dinero, ¿por qué? Porque no tenía un padre que cuidaba de ellas. Ahora Cristo está diciendo, vuestro Padre cuida de vosotros.
no os afanéis com lo que habéis de comer ou de vestir, porque vuestro Padre Celestial cuidará de vosotros. Capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esa expresión, no juzguéis, puede parecer muy dura, ¿no? Y como si nosotros no tuviésemos la capacidad, o Cristo siempre estuviese reprobando cuando estamos discerniendo algo. La cuestión aquí es muy sencilla. La cuestión es, no tengáis un espíritu crítico. Es eso que Cristo está queriendo decir. Hay gente que todo y para todo quiere dar su opinión, incluso dar opinión sobre personas y sobre temas y sobre asuntos que no pertenecen a su vida. Cristo está diciendo, no seáis críticos, demasiadamente críticos. No estéis juzgando todo el tiempo. Hay cosas que no toca a vosotros hablar, no toca a vosotros opinar. Y a veces la gente es muy crítica, incluso con cosas que no le tocan. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro, ¿no? Lo que queremos que la gente haga con nosotros, hagámoslas a los demás. Y tener la convicción de que tenemos un Padre que nos cuida. Gloria a Dios. Un Padre que nos cuida. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Más claro que agua, ¿no? Más claro que el agua. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante que hay una conexión entre los versos 15 y hasta el 23, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué significa dar buen fruto? Significa ser lo que está escrito en los versos 1 hasta el 12.
misericordioso, pacificador, humilde de espírito, manso, hambriento de sed y justicia. Significa ser de esa manera. Cristo está diciendo algo aquí interesante, ¿no? Muchos dirán que profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre, ¿no? Pero no han dado fruto, no han presentado una naturaleza cambiada, no han presentado esa ética del reino de Dios que solamente por medio del Espíritu que nos ha sido dado nosotros conseguimos obedecer. Por fin, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Palabras de Jesús, cuando obedecidas, cuando obedecemos, somos comparados a una casa cimentada, ¿no? O levantada, edificada sobre una roca. Y cuando no las obedecemos, como una casa levantada sobre la arena. Aquí terminamos el checkpoint número 2. Hemos leído hasta Mateo capítulo 7. Nosotros te animamos a que a partir de mañana empieces a leer el capítulo 8, pasado mañana el 9, y seguir adelante con la ruta, pidiendo al Espíritu Santo que alumbre tu mente y que de verdad las palabras de Jesús puedan resonar en tu conciencia y por el poder del Espíritu que tú y yo podamos poner por obra. Agradecemos a todos cuantos estuvieron con nosotros hasta ahora y te pedimos que compartas lo que estamos publicando en las redes YouTube, Facebook, Instagram, todo el material que estamos produciendo con mucho amor, con mucho cariño para ayudarte en tu caminata de fe. Dios te bendiga, nos vemos, si Dios quiere, semana que viene, ¿no? Por ahí, en la ruta, ¿vale? Puede ser en un drops, puede ser en un ejercicio, puede ser un reto, puede ser en una ruta indirecto, puede ser en un checkpoint. Nos vemos, ¿vale? Abrazo. Dios te bendiga.